¿Por qué muchos de los elegidos terminan alejándose de la iglesia? ¿Qué ocurre en el corazón de aquellos que un día sintieron el fuego de Dios y ahora caminan en silencio? Jesús lo anticipó con claridad cuando dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Esta declaración no solo describe una realidad espiritual, sino que señala una causa profunda. La maldad que se infiltra lentamente, endureciendo corazones que antes latían con pasión por Dios. Hoy exploraremos las razones ocultas por las que incluso los escogidos se apartan, revelando cómo la herida, el desánimo y la confusión pueden desviar el llamado más sagrado. Te mostraremos cómo identificar las señales de este alejamiento, qué verdades bíblicas pueden restaurar el fuego perdido y cómo volver a caminar en el propósito divino. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos no se alejan de la iglesia porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque fueron heridos en el lugar donde esperaban ser sanados. El dolor que no se dice, la decepción que no se comparte, el juicio disfrazado de corrección, todo eso se va acumulando silenciosamente hasta que el alma ya no puede más. El problema no es el llamado ni la falta de fe, sino las cicatrices que deja una comunidad que muchas veces no sabe cómo tratar a quienes han sido elegidos para algo más grande. Jesús advirtió que estas cosas pasarían. En Juan 16:2 dijo: los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta afirmación revela una realidad impactante. Incluso dentro del entorno religioso, los elegidos pueden ser perseguidos y malinterpretados por aquellos que creen estar haciendo lo correcto. El rechazo espiritual no siempre viene de enemigos declarados. A menudo proviene de personas cercanas, de hermanos en la fe, de líderes que no supieron ver el corazón detrás del proceso. Y esa herida es más profunda porque proviene del lugar donde uno espera encontrar consuelo. Piensa en José. Su llamado fue confirmado por sueños celestiales, pero fue traicionado por sus propios hermanos, lanzado a un pozo por aquellos que deberían haberlo protegido. Aunque más tarde Dios usó todo para bien, el proceso de ser rechazado fue doloroso y real. Así también muchos elegidos dentro de la iglesia son juzgados por su forma de adorar, por su intensidad espiritual, por su manera de hablar o simplemente por pensar diferente. No encajan, y eso los convierte en blanco de comentarios y miradas que poco a poco los van silenciando. He conocido personas que se alejaron sin hacer ruido, no porque dejaran de amar a Dios, sino porque sintieron que la iglesia dejó de amarlos a ellos. Se sentaban cada domingo en el mismo banco, servían, daban, oraban, pero nunca fueron realmente escuchados. Su clamor era interno, su lucha invisible. Y cuando finalmente decidieron marcharse, nadie notó su ausencia. Es ahí donde el enemigo siembra mentiras. No pertenece, tu presencia no importa, no eres parte del cuerpo. Y aunque todo eso es falso, el corazón herido lo cree fácilmente. Es por eso que Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no comienza como rebeldía, sino como una decepción no resuelta, como un dolor no atendido. Dios no olvida a los rechazados. Él mismo fue despreciado. Isaías 53:3 lo describe así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús sabe lo que se siente ser malinterpretado por lo suyo. Fue en su propia tierra donde no halló honra, y fue en medio de los religiosos que recibió las críticas más duras.
No es casualidad que muchos elegidos vivan este mismo patrón. Es parte del proceso de formación. Lo que el mundo y aún la iglesia desechan, Dios lo aparta y lo unge, porque es en el quebranto donde se forma el verdadero carácter del llamado. No todo lo que se alejan lo hacen por falta de fe. Algunos se apartan porque buscan una relación genuina con Dios, pero se encontraron atrapados en estructura religiosa que terminaron ahogando esa conexión. Hay una diferencia profunda entre seguir a Cristo y adaptarse a un sistema humano. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 15 contra 8 hasta 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas palabras no fueron dirigidas a paganos ni a incrédulos, sino a líderes religiosos que habían sustituido la presencia por la apariencia, la verdad por la tradición. Lo que muchos elegidos experimentan no es un rechazo a Dios, sino a una forma de religiosidad que ya no lleva al Padre. Cuando el Espíritu de Dios comienza a inquietar el corazón del escogido, lo lleva a cuestionar lo que ha aceptado por costumbre, no para rebelarse, sino para profundizar. Pero esa búsqueda muchas veces es vista como amenaza. La pregunta que busca claridad es interpretada como duda, y el deseo de ir más allá de lo establecido se señala como orgullo. Sin embargo, en toda la escritura vemos cómo los profetas, los apóstoles y aún el mismo Jesús confrontaron sistemas religiosos que habían perdido la esencia. En Marcos 7:13, Jesús reprendió diciendo: invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La tradición vacía, cuando reemplaza la voz del Espíritu, se convierte en un muro que separa al creyente de su llamado más profundo. El problema no está en la estructura en sí, sino en lo que se convierte cuando el Espíritu deja de ser el centro. Lo que fue diseñado para edificar se transforma en una barrera. El templo que debía ser casa de oración se vuelve mercado. Las reglas que debían guiar se transforman en cadenas. La comunidad que debía abrazar se convierte en un tribunal. Por eso no sorprende que muchos elegidos comiencen a sentir que su espíritu se apaga en medio de prácticas que antes los edificaban. Ya no sienten la misma pasión. Las palabras que escuchan ya no penetran como antes. Hay una desconexión interna que no pueden ignorar. Y cuando esa sensación se sostiene por largo tiempo, el alma empieza a buscar oxígeno espiritual fuera de lo que conoce. En los días de Jesús eran los fariseos quienes cuidaban celosamente la ley, pero en su celo terminaron cerrando el acceso a Dios. Jesús dijo en Lucas 11:52: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Esa advertencia sigue vigente. Hay entornos donde el acceso a la presencia de Dios es reemplazado por una lista interminable de requisitos humanos, donde la unción es sustituida por eventos, la obediencia por activismo y la fe por apariencia. En esos lugares los escogidos comienzan a sentirse incómodos, no porque estén desenfocados, sino porque algo dentro de ellos clama por más. Cuando el sistema se convierte en el fin en lugar de ser el medio, el espíritu se entristece. Y cuando el espíritu se entristece, el corazón del elegido lo percibe. Aunque continúe asistiendo, aunque siga sirviendo, ya no hay plenitud. La llama interna empieza a menguar. Es una desconexión sutil pero poderosa. En ese punto
Muchos interpretan erróneamente su incomodidad como rebeldía, cuando en realidad es un llamado divino a volver a la fuente. El Espíritu Santo no empuja, pero tampoco deja de insistir. Y en esa insistencia, muchos se ven obligados a tomar decisiones difíciles, no para alejarse de Dios, sino para reencontrarse con Él fuera del ruido que antes confundía su voz. Porque hay momentos en los que Dios retira al elegido del templo humano para llevarlo al desierto, donde solo su voz puede ser escuchada. Allí, lejos de la multitud, es donde el llamado se renueva y la visión se aclara. Hay llamados que no se pueden sostener sin respaldo. El peso de una asignación espiritual exige más que entusiasmo inicial. Demanda acompañamiento, discernimiento y comunidad. Pero cuando el elegido comienza a caminar solo, sin guía, sin ayuda, sin un hombro que comprenda el alcance del fuego que lleva dentro, el desgaste se vuelve inevitable. Hay batallas que se libran en lo invisible y que no siempre son comprendidas por quienes observan desde fuera. Por eso, muchos servidores, líderes y ministros terminan alejándose, no porque hayan dejado de amar a Dios, sino porque se quedaron sin fuerzas en medio de una guerra que parecía interminable. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías justo después de uno de los momentos más gloriosos de su ministerio. El fuego descendió del cielo, los profetas de Baal fueron derrotados y el nombre del Señor fue exaltado. Sin embargo, poco después, Elías huye al desierto, se esconde en una cueva y le pide a Dios que le quite la vida. Este profeta, lleno de poder, termina completamente abatido. Su clamor no es de incredulidad, es de agotamiento. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. Estas palabras revelan el peso interno que muchos cargan en silencio, porque aunque por fuera parezcan fuertes, por dentro pelean con soledad, miedo y una sensación profunda de insuficiencia. Este cansancio espiritual no siempre es visible, pero es real. Se manifiesta cuando servir se convierte en obligación, cuando la oración deja de fluir, cuando la palabra ya no consuela como antes. Es en ese estado donde el enemigo susurra mentira, que no eres útil, que nadie te ve, que tu labor no hace diferencia. Y si no hay una comunidad que interceda, que levante la mano caída, que recuerde el propósito, la llama comienza a apagarse. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este llamado no es solo una invitación a reunirse, sino una urgencia de sostenernos mutuamente en medio del cansancio. Muchos elegidos se alejan porque su carga fue ignorada, no porque no quisieran seguir, sino porque no encontraron quien los ayudara a continuar. La iglesia fue diseñada como cuerpo, y un cuerpo sano se cuida en conjunto. Pero cuando una parte sufre y las otras no responden, el dolor se agrava. Pablo lo entendió bien cuando escribió en Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La falta de esta práctica ha hecho que muchos llamados se enfríen, no por falta de convicción, sino por la ausencia de un entorno que sostenga, escuche y restaure. Dios no olvida a quienes han quedado agotados en el camino. A Elías no lo reprendió, sino que envió un ángel con alimento y descanso. Le permitió dormir, le habló con ternura
y luego lo reactivó con una nueva asignación. Así también los que han sentido que ya no pueden más necesitan una intervención divina que lo levante y lo vuelva a encaminar. Porque el llamado no se cancela, pero sí necesita renovación. El corazón del elegido no se enfría de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible, que comienza con pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Una oración menos, una distracción más y una voz interna que se debilita, mientras otra seductora y persistente comienza a ganar espacio. Esa es la estrategia del adversario: ofrecer alternativas brillantes pero vacías. El alma cansada, no atendida, empieza a mirar hacia lo externo buscando alivio, sin darse cuenta de que está cediendo terreno. Cuando el espíritu se desgasta, el mundo parece más atractivo, más comprensible, más sencillo. Y así, lo que antes era un altar se convierte en un recuerdo, y lo que antes dolía ahora se justifica. El corazón comienza a justificarse con frases que parecen sabias, pero que están impregnadas de resignación. En 2 Timoteo 4:10 Pablo escribe una declaración dolorosa: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas no era un desconocido, era parte del equipo ministerial, caminaba junto al apóstol, servía, escuchaba la palabra, pero algo cambió. Lo que antes lo llenaba ya no lo sostenía. Y el mundo, con su oferta constante de gratificación inmediata, terminó siendo su elección. Esta mención no viene acompañada de juicio, sino de tristeza, porque Pablo no habla de traición, habla de abandono, lo que demuestra que incluso aquellos que fueron parte activa del propósito pueden extraviarse si su alma no es renovada. El desgaste espiritual no siempre grita, a veces se disfraza de funcionalidad. El elegido sigue cumpliendo, pero ya no se deleita. Sus palabras son correctas, pero carecen de peso. Su servicio es constante, pero mecánico. Y en medio de esa rutina, el enemigo no descansa. La tentación ya no se presenta como pecado evidente, sino como alivio emocional. La carne, desgastada por la espera y la presión, empieza a buscar su propio consuelo. La mente, agobiada por responsabilidades no resueltas, comienza a considerar opciones que antes habría rechazado. La vida de Sansón es una muestra de esta dinámica. Jueces 16 nos narra cómo, a pesar de estar apartado desde el nacimiento para un propósito específico, fue cediendo a relaciones que debilitaban su conexión con Dios. No fue la fuerza física lo que perdió primero, sino la visión espiritual. Antes de quedarse ciego, ya no distinguía el peligro. Cuando se pierde el deleite en lo eterno, el corazón comienza a desear lo inmediato, pero lo inmediato nunca llena. Salomón, con toda su sabiduría y riquezas, escribió en Eclesiastés 2:11: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Esta confesión, proveniente de quien lo tuvo todo, deja claro que lo externo no puede sustituir lo divino. Sin embargo, el alma debilitada necesita ser recordada, no con palabras duras, sino con verdad restauradora. El elegido que comienza a ceder al mundo no necesita condena, necesita dirección. No necesita ser señalado, sino despertado. Porque el fuego puede haberse apagado en la superficie, pero las brasas aún viven debajo de la ceniza. Dios no se escandaliza por el desvío. Lo que Él busca es un corazón sensible que todavía puede escuchar su llamado.
Y si aún hay sensibilidad, hay esperanza. Porque aunque el desgaste haya avanzado, su gracia sigue intacta. Y cuando el espíritu reconoce su condición y vuelve al origen, lo que parecía perdido comienza a revivir. La voz que parecía silenciada vuelve a hablar, y lo que fue apagado por el ruido del mundo vuelve a arder con el susurro del espíritu. El silencio de Dios ha sido una de las causas más desconcertantes detrás del alejamiento de muchos elegidos. No porque hayan dejado de creer, sino porque dejaron de entender. En medio de procesos intensos, cuando el alma espera una respuesta y el cielo guarda silencio, el corazón comienza a tambalearse, la mente se llena de preguntas que no encuentran eco, y la fe, ante firme, empieza a agrietarse. En esos momentos, lo que alguna vez fue certeza, ahora parece una carga. El propósito que antes iluminaba el camino se vuelve confuso, y la sensación de haber sido olvidado se instala en lo profundo. El silencio de Dios no es fácil de interpretar cuando el alma está herida. En el libro de Job, este hombre justo y temeroso de Dios pasó por una temporada donde todo lo que conocía fue sacudido. Sus bienes, su salud, sus hijos y su estabilidad emocional fueron arrancados sin explicación. Lo más doloroso no fue la pérdida, sino la aparente indiferencia del cielo. Job clama: oh, si supiese dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job 23 contra 3 hasta 4. Su deseo no era rebelarse, sino entender. Su herida no era la circunstancia, sino la ausencia de respuesta. Este clamor revela la profundidad del vacío que muchos sienten cuando oran, ayunan y permanecen firmes, pero no reciben dirección. El elegido, cuando atraviesa este tipo de prueba, no está siendo castigado, está siendo moldeado. El silencio de Dios no es rechazo, es formación. Es en ese silencio donde se revela la motivación verdadera del corazón. Si el servicio, la adoración y la fidelidad permanecen aún sin recompensas visibles, entonces la raíz está bien plantada. Pero si todo empieza a apagarse en ausencia de resultado, entonces el proceso revelará si la fe estaba basada en la presencia o en la recompensa. Isaías 50 contra 10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esta instrucción no está dirigida a un incrédulo, sino al que teme y obedece, al que aún caminando en tinieblas decide seguir confiando. Jesús mismo pasó por ese lugar. En el Getsemaní, antes de ser entregado, oró con angustia profunda. Lucas 22:44 narra que su sudor fue como grandes gotas de sangre, y aún así no recibió una palabra de alivio, sino el silencio del cielo y la confirmación del camino que debía tomar. En la cruz su clamor fue desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 contra 46. En ese grito no había pecado, había humanidad. Porque el proceso del llamado incluye momentos donde hasta el Hijo unigénito sintió el peso del silencio divino. Pero ese silencio no fue el final, era el preludio de la resurrección. Cuando el elegido no entiende el silencio, corre el riesgo de interpretar su proceso como señal de que algo está mal. Pero la palabra demuestra que los más grandes llamados fueron forjados en ese espacio donde Dios calla para enseñar. Lo que parece abandono es en realidad una preparación profunda. La fe verdadera no se mide cuando todo fluye,
sino cuando todo se detiene. Y si en ese momento el corazón logra seguir creyendo, entonces ha sido purificado como el oro, porque no todo silencio es vacío. A veces el silencio de Dios es el espacio sagrado donde se esconde su voz más transformadora. El hecho de que un elegido se aleje no significa que su llamado haya sido anulado. La distancia no cancela la promesa, ni el error revoca la elección. Aun cuando el corazón se enfría, el Espíritu no deja de interceder. Romanos 11:29 declara con claridad: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esa afirmación no está condicionada al comportamiento humano, sino establecida por la fidelidad divina. El regreso del escogido no es solo una posibilidad, es una esperanza latente en el corazón de Dios. Aquel que comenzó la obra sigue esperando con brazos abiertos, porque su amor no fluctúa con las estaciones del alma. Lucas 15 narra una de las parábolas más reveladoras sobre el carácter del Padre. El hijo menor, habiéndolo tenido todo, decide marcharse. Su partida no es simplemente física, es espiritual, emocional y volitiva. Él no pierde la herencia, la desperdicia, no rompe la relación legal, pero desconecta la comunión. En su mente ya no merece volver como hijo, pero lo que no cambia es la postura del padre. Cuando el joven regresa, aún con el peso de su vergüenza, el padre corre, lo abraza y lo restaura. No le exige explicaciones, le entrega vestidura, anillo y fiesta. Ese gesto no es solo un acto de perdón, es una declaración de propósito, porque aunque el hijo se fue, nunca dejó de ser elegido. El retorno es más que una reconciliación, es un reposicionamiento. En Joel 2:25 Dios promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa promesa no habla solo de recuperación, sino de una restauración acelerada. Lo que se perdió en el alejamiento no queda en el pasado, es recogido por la gracia, porque el plan de Dios no retrocede, avanza incluso después del tropiezo. El que regresa es reposicionado con mayor entendimiento, con humildad genuina, con una fe depurada por el fuego del quebranto. Pedro negó a Jesús 3 veces en el momento más oscuro de su ministerio, y sin embargo en Juan 21 Jesús lo llama de nuevo, no para confrontarlo con condena, sino para restaurarlo con propósito. ¿Me amas? Fue la pregunta repetida, no para castigar, sino para renovar el vínculo. Apacienta mis ovejas, fue la asignación reiterada, no porque Pedro lo mereciera, sino porque seguía siendo parte esencial del plan. El regreso del elegido no es un favor que Dios concede, es un capítulo escrito de antemano. No existe desviación que no pueda ser redimida, ni caída que no pueda ser transformada en testimonio. La iglesia muchas veces olvida esta dimensión del llamado, condiciona la restauración a procesos humanos y olvida que la gracia opera con lógica divina. Pero Dios no depende de comités ni estructuras. Él llama, limpia y restituye conforme a su soberanía. Y cuando un elegido vuelve, no lo hace desde la derrota, sino desde la redención. El lugar que dejó vacío sigue reservado. El propósito que parecía estancado sigue intacto, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde hubo alejamiento, ahora hay un camino de regreso trazado por el amor eterno de Dios. Hoy más que nunca, el cielo está llamando con urgencia a los que se han apartado, no para condenarlos,
sino para despertarlos. El tiempo no se detiene y cada segundo que pasa es una oportunidad que no vuelve. El Espíritu de Dios sigue recorriendo los corazones, buscando a aquellos que fueron marcados desde el vientre para algo eterno. El Espíritu, si tú alguna vez sentiste el fuego del llamado, si en algún momento tus lágrimas fueron derramadas sobre un altar y tu alma ardía por la presencia, ese sello sigue vigente. No estás olvidado, no estás descartado, no estás lejos del alcance de la gracia. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán lejos hayas caminado, el mismo Dios que te formó sigue esperándote. Él conoce tus dudas, tus caídas, tus silencios, pero también conoce tu propósito y no está dispuesto a dejarlo en ruinas. Hoy te hablo no como alguien que señala, sino como voz que te recuerda: lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar. Filipenses 1:6 lo afirma con poder: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Levántate, no para volver a ocupar un lugar en una banca, sino para reencontrarte con la voz que te llamó la primera vez. Es hora de dejar atrás la culpa, el cansancio y el ruido del mundo. Vuelve a escuchar, vuelve a creer, vuelve a responder. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. Si todavía respiras, todavía estás a tiempo. Hoy es el día, esta es la hora, Él te está llamando por tu nombre. ¿Responderás?